para que el Señor nos pueda dar esas estrategias, para tener una vida poderosa en Él. Pero para eso lo debo dejar al Señor que actúe y debo confiar en el Señor. Porque muchas veces queremos confiar en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces apuramos los tiempos y no dejamos que el Señor actúe. Debemos quitar de nuestras vidas el yo, el orgullo, y empezar a confiar cada vez más en el Señor. ¿Esto nos cuesta? Claro que sí. Claro que nos cuesta. Tanto a mujeres como a hombres. Nos cuesta el quebrantar el yo, el romper con el orgullo, el yo puedo. Debemos empezar a ser dependientes de Dios para que haya una vida poderosa en cada uno de nosotros, para que su espíritu pueda fluir. Debo romper con el orgullo, debo romper con el yo y debo empezar a confiar más en el Señor. Confiar en el Señor. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Segunda de Samuel 22, 33. De violencia me libraste, dice el salmista. De muerte fue librado el rey David. Y él confiaba plenamente en el Señor. Y Dios le dio una vida llena de victoria sobre sus enemigos. Pero él confiaba plenamente en Dios. Esa es la confianza que nosotros, cada uno de nosotros debe tener en Dios. Era un hombre como vos y como yo, que se equivocó un montón de veces, pero dice que su corazón confiaba en Dios. Entendía que Dios debía ir delante de él para poder tener victoria, para poder conquistar territorios, para poder guiar a su pueblo. Entendiendo como Moisés lo entendió, que Dios tenía que ir delante de ellos, que Dios los debía guiar y que ellos debían confiar plenamente en el Señor para poder vencer, para poder caminar, para poder tener una vida plena. Pero también la falta de confianza hizo que el pueblo de Israel, que estaba a 11 días de recibir la tierra prometida, caminara 40 años en el desierto. Muchas veces los tiempos los extendemos nosotros por no confiar en el Señor. Muchas veces decimos, ¿por qué no recibimos esto? ¿Por qué no recibimos aquello? ¿Por qué no tenemos victoria? ¿Por qué siempre tengo los mismos problemas? Y tal vez es porque no dejaste que el Señor hiciera. No confiaste realmente en el Señor como deberías haber confiado. Y nos metemos nosotros delante, tratando de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Fortaleza mía es mi escudo, mi alto refugio que me cubre. Mi escudo, dice, el fuerte de mi salvación. Confiar plenamente en el Señor. Que si acudo a Él, Él me va a librar de todo mal, de todo problema. Que en Él debo confiar, que Él es mi escudo. ¿Entraremos en dificultades, en batallas? ¿Vamos a entrar? Claro que sí. Dios no dice que no nos va a librar. Dios no nos dice que no nos va a cubrir. Él nos va a librar y nos va a cubrir. Pero a la batalla vamos a entrar. El Señor dice que es mi fortaleza. Si va a ser mi fortaleza es porque me tiene que cubrir del mal. Si va a ser mi escudo es porque me tiene que cubrir de los ataques de mi enemigo.
Si es mi salvación, es porque voy a entrar en dificultades. No voy a estar exento. Porque tengo libre albedrío y muchas veces me voy a equivocar en mis decisiones. Pero el Señor dice que Él me va a librar. Me va a librar aún de la muerte, de los violentos. Pero para eso debo confiar plenamente en el Señor. Tener mi confianza depositada en Él. Entonces debo ponerme a pensar, ¿cuántas veces no lo dejé al Señor actuar en mi vida? ¿Cuántas veces no dejé que el Señor actuara en mi vida? Y confié en otras cosas. Y puse mi confianza en mí yo, en lo que yo podía hacer. Puse confianza en mis fuerzas y no en el Señor. Es algo que debemos aprender. Debemos aprender a confiar plenamente en el Señor. Alejarnos de la idolatría. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Levíticos 26:1. El Señor es muy claro con respecto a la idolatría. Y vamos a estar hablando de diferentes puntos de idolatría. Primeramente, el terco, el porfiado, aquel que es idólatra de su propia manera de pensar, el que pone el yo por delante. Todo lo que pongo por delante del Señor es idolatría. Bien, todo lo que confío que no es del Señor es idolatría. Entonces, ¿en qué has depositado tu confianza? ¿A qué Dios le pediste que no es al Dios de Israel, a Jehová, a tu papá? Dice en su palabra también el Señor que no te harás imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni de lo que estás debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas, porque eso aborrece el Señor. ¿A qué te inclinaste? ¿En qué depositaste tu confianza? ¿Depositaste tu confianza en una estatua? ¿En una estampita? ¿Depositaste tu confianza en el dinero? ¿En tus bienes? ¿Depositaste tu confianza en los santos? ¿En el Gauchito Gil? ¿En una estatua? ¿En Salamuerte? ¿En qué depositaste tu confianza? ¿A quién le pediste que te ayude? ¿A los brujos? ¿A los curanderos? ¿Al umbandismo? ¿En qué depositaste tu confianza? Antes de conocer que Dios es tu fortaleza, que Dios es quien te va a librar de todo mal, que Dios es quien te va a proteger. ¿Qué pusiste por delante del Señor? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus hijos pusiste delante del Señor? ¿Antes que Dios? Primero está Dios, después está la familia. Si yo amo a mis hijos, primero está Dios. Si yo amo mi matrimonio, primero está Dios. Si yo amo algo, antes que eso va a estar Dios. Todo tiene que estar por debajo del Señor. Mi yo tiene que estar por debajo del Señor. Mi orgullo lo tengo que romper
y dejar que Dios haga conforme a su voluntad en mi vida, porque va a ser lo mejor que me pueda pasar. ¿A qué incliné? ¿A qué incliné mi fe, mi esperanza? Tal vez te hayas inclinado a ídolos, le hayas ido a pedir al gauchito Gil. La misma palabra lo dice. Es un gaucho Gil. Lo dice la misma palabra. Pero detrás de eso está el mundo espiritual, el cual te ata a la miseria, a la pobreza, a la enfermedad. Los curanderos, que mucha gente de campo, mucha gente grande acudía a ellos, acudía al curanderismo. Y tal vez por la situación en la cual ibas, te resolvía el problema, pero te ataba a una mucho peor. Y aún más, estabas condenando toda tu descendencia al reino de las tinieblas. Le estabas dando lugar a las tinieblas. Porque confiaste en la idolatría. Porque no confiamos en el Señor. Pero no lo conocía en ese entonces. Claro que sí. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice la palabra. Pero hoy Dios te está dando luz. Y si esto aconteció en tu vida, no dejes que el diablo te venga a acusar o empieces a culparte. No, no. Reconoce tu pecado y lo pones delante del Señor y le pedís perdón y el Señor es fiel y justo para perdonarte y para librarte. Hoy estás teniendo luz para decir, Señor, en esto me equivoqué, no he tenido confianza en ti, me he inclinado a ídolos, le he pedido a brujos, a curanderos, a Umbanda, al gauchito Gil, a Salamuerte, le he ido a pedir a los santos, le he ido a pedir a otras cosas que no eras vos. He depositado mi confianza en otra cosa que no en el Señor. Y te arrepentís. Y el Señor te va a perdonar y te va a librar de todo ese mal que te puede haber acontecido por haber depositado tu confianza en los ídolos. Pero he nombrado algunos y otros que tal vez no he nombrado. Pedile perdón al Señor. Él es tu alto refugio, tu fortaleza y quien te libra de violencia. El Señor te va a librar. El Señor es tu escudo, es tu fortaleza, es quien te va a dar la victoria sobre aquellos que desean el mal en tu vida. Y estamos hablando del mundo espiritual. Muchas veces quedamos atados en el mundo espiritual al reino de las tinieblas por cosas que hemos hecho. Pero hoy tenés luz. Hoy tenés luz para poder cortar con eso. Para que eso se vaya de tu vida y se vaya de tu descendencia. Debemos cortar. Una oración todos los días va a permitir que el Señor empiece a actuar en tu vida. Por 40 días se rompen las estructuras, se rompen las fortalezas. Para orar por maldiciones generacionales. Debemos orar, debemos clamar a Dios. Porque muchas veces vemos que hay cosas en nuestra vida que no se cortan, que se repiten. Y si esas cosas que acontecen en nuestra vida se siguen repitiendo, es porque hay algo que hay que cortar. Y la oración rompe con toda maldición. Una oración por 40 días, todos los días. Y tiene que ser consecutivo, 40 días orando.
por tal o cual cosa. Señor, ¿por qué me acontece esto? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Y el Espíritu Santo te lo va a revelar. Es el momento en el cual pedís perdón al Señor y Él te perdona y se pone delante de tu problema, de tu situación, y se termina, te da la victoria. Debemos confiar en el Señor, plenamente confiar en Dios. Y otra de las estrategias es alejarnos del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Alejarnos del pecado. Porque muchas veces pecamos porque nos gusta pecar. Porque soy así. Porque no lo puedo dejar. Porque cada uno de nosotros tiene libre albedrío. Porque es mi carácter. Y el diablo te va a tentar. Pero vos sos el que toma la decisión de caer en la tentación o dejarla pasar. No tomar la tentación. La tentación va a venir, porque el Señor nos da un bosquejo de cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, líbranos de todo mal. No nos deje caer en tentación. No nos deje caer en tentación. Eso no quiere decir que la tentación no vaya a venir a tu vida. Porque hasta Jesús en el desierto fue tentado. ¿Cuánto más nosotros? Pero con la comunión con Dios, entendiendo que el Señor es mi fortaleza, que el Señor me va a dar las fuerzas para poder vencer mis debilidades, porque el Señor se hace fuerte en lo que yo soy débil. Bástate mi gracia, le dice a Pablo. Él nos va a librar. Debemos confiar en el Señor y tomar las buenas decisiones. Decir, Señor, esto no lo quiero. Y si viene a mi vida, rechazarlo. Satanás no va a venir con nuevas estrategias. Va a venir con lo que sabe que somos débiles. Él te va a venir a atacar ahí, a tu debilidad. Él va a venir a atacar en el área en la cual él sabe que sos débil. Porque antes de conocer a Dios, pertenecías al reino de las tinieblas. Antes de que Dios entrara a nuestra vida, antes de que Dios sea nuestro Señor, estábamos en el otro bando, porque no hay un intermedio. No hay un intermedio, no hay un lugar neutral, que decir no soy de un lado ni del otro. No, o estás de un bando o estás del otro. Y antes, cuando no conocíamos al Señor, estábamos en el redil de Satanás. Pero cuando recibiste a Cristo en tu corazón, el Señor te libró de las garras del infierno y ahora perteneces a Dios. ¿Qué va a tratar de hacer Satanás? De correrte del reino de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Desenfocándote, tentándote. Pero vos, tu confianza tiene que estar depositada en Dios, en el Señor Jesús, en la obra de la cruz, no en los hombres, no en lo material. Siempre acordate de esto. Tenés que estar enfocado en Cristo. El hombre falla. El hombre falla. Cada uno de nosotros fallamos, nos equivocamos, pero el Señor no se equivoca. Tu mirada tiene que estar puesta en Dios, en su palabra. Perdonar, algo fundamental para que Dios nos perdone. El perdón.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, del 14 al 15. Lo dice en primera persona el Señor Jesús. Estas palabras habló Dios a través de Cristo. Jesús fue claro en este tema. Debemos perdonar para poder ser perdonados. Pero se equivocó, pero me hizo esto, pero me hizo aquello, pero me hizo tropezar, pero me hizo equivocarme. No importa lo que haya hecho. Debes entender que para poder recibir el perdón de Dios, debes perdonar a quienes te hayan ofendido, a quienes te hayan herido, te hayan hecho lo que sea. Aprende a perdonar para que Dios te pueda perdonar. Es algo muy, muy importante. Es una decisión que debes tomar. No es un sentimiento, no es a través del sentimiento que yo perdono, sino es a través de la decisión de perdonar. Hoy decido perdonar a la persona que me abandonó, que me rechazó, que te ultrajó o hizo lo que te haya hecho. Te estafó, te dio un mal consejo, te hizo equivocarte. Perdoná. Soltá el perdón sobre esas personas que te han dañado. Perdonar para poder ser perdonados. Porque es la manera en la cual el Señor puede perdonar nuestras ofensas. Si nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre para que nosotros podamos recibir su reino, su perdón, para que podamos ser sanados. El primer y gran milagro que Dios hizo en nuestra vida es la salvación. Es recibirnos con los brazos abiertos y decir, este es mi Hijo amado. Es la obra de la cruz. Si el Señor dio su vida por vos y por mí, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos han ofendido? Si el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Te está diciendo, hijo, perdónalo, yo ya perdoné todos sus pecados. A través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque aquella persona que nos hizo daño y que tal vez dañó a otros, se arrepintió. Él le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. ¿Cómo te puede perdonar a vos? De todo lo malo que has hecho. Porque no somos santos todos nosotros. No somos los buenitos de la tierra. Nos hemos equivocado y también hasta hemos dañado a otras personas con nuestras equivocaciones, con nuestros errores. Hemos ofendido, hemos mentido y cuántas cosas que hemos podido haber hecho. Y el Señor nos perdona. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Soltá perdón sobre aquellas personas que han hecho o te han dañado en tu vida. Cambiar nuestra manera de pensar y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Algo que hemos hablado muchas veces y que vamos a hablar un montón de veces más. Cambiar nuestra manera de pensar. Pedirle a Dios que renueve nuestros pensamientos. Y que cada vez que vengan los ataques a nuestra vida,
Debemos pensar en salmos, en alabanzas, pensar en cosas que nos edifiquen y no pensar negativo. Siempre estar pensando en positivo. Voy a salir de esta situación porque Dios está conmigo. Depositar mi confianza en Dios. Voy a prosperar porque Dios está conmigo. Voy a salir de esta angustia y de esta amargura porque hoy confío en el Señor. Porque hoy entiendo que mi confianza debe estar depositada en Dios. Hoy entiendo que me había equivocado, que debo perdonar a quienes me han ofendido, que te debo pedir perdón a ti, Señor, por haber depositado mi confianza en ídolos, en el yo, en mí mismo, en lo material, en el dinero. Perdóname, Señor. Y el Señor va a actuar en mi vida. Cambiar mi forma de pensar. Pensar que la sangre de la cruz del Calvario me limpia y me libra de todo mal. Y me da la victoria sobre todo. Que todo lo que emprenda me va a ir bien. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Somos imperfectos? Claro que sí. Pero puestos en las manos del Señor, Él nos llevará hacia la perfección. ¿Y cuándo llegará eso? Bueno, el día que estemos delante del Señor y cambie nuestro corazón por completo. Ese día llegaremos a ser completamente como el Señor nos quiere. Pero en el mientras tanto debo ir cambiando. Me debo ir edificando. Porque la misma palabra dice que no hay justo ni siquiera uno. O sea que somos todos pecadores. Pero poco a poco el Señor va sacando, yo siempre digo, lo más grueso. Y una vez que sacó todo lo que se puede ver o se puede palpar en nosotros, empieza a obrar en nuestro carácter, que es lo más difícil para cambiar. ¿Para el Señor? No, para nosotros. Poner nosotros nuestro carácter y decir, Señor, moldealo, y empezamos a entrar en una zaranda que muchas veces nos duele, pero también nos trae muchos dolores de cabeza. Cuando actúo a mi manera y no lo dejo al Señor. Cuando dejo entrar el enojo, cuando dejo entrar la ira, el orgullo, cuando las cosas las quiero hacer en mis tiempos y a mi manera. Empezá a confiar en el Señor y empezá a confiar en los tiempos de Dios. Dios te va a preparar. Ahora, ¿cuánto tiempo de preparación querés? ¿11 días o 40 años? Porque el pueblo de Israel estaba a 11 días de entrar en la tierra prometida y estuvo 40 años dando vuelta en el desierto, hasta que Dios cambió la generación, hasta que Dios cambió su manera de pensar. Tenemos que disponernos para que el Señor nos cambie por completo nuestra manera de pensar. Resistir a Satanás. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es promesa del Señor, es palabra de Dios. Santiago 4:4. Someteos a Dios en oración, en comunión, para conocer lo que Dios quiere para nuestra vida y que lo podamos aplicar. Y de esa manera, dice que Satanás
se tiene que ir. Porque el reino de las tinieblas está vencido, fue vencido en la cruz del Calvario. La muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo porque no se halló pecado en él. Porque la paga del pecado es muerte, y en Cristo Jesús no había pecado. Por lo cual él resucitó. Y el Señor nos ve a través de la sangre de su Hijo. Si yo me entrego a Dios y tengo comunión con Él, y tengo lectura de la palabra, voy a entender cómo Dios quiere que camine, que ande por esta vida. Y de esa manera, el diablo, aunque venga con tentaciones, se va a tener que ir. Se va a tener que ir. Huirá de vosotros. Pero ¿va a venir a tentarte? Y sí, va a venir a tentarte. Y muchas veces va a venir porque nosotros le abrimos la puerta. Porque nos enojamos, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos ponemos por delante del Señor, porque confiamos más en nosotros que en Dios, más en lo que podemos lograr y en lo que podemos obtener que en Dios, más en lo material que en Dios. Y muchas veces le abrimos la puerta para que venga el enemigo. Dice, aereaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le deis lugar al diablo. Entonces, cuando ponemos nuestro orgullo, cuando nos enojamos, abrimos puertas. Ahora dice la palabra que no debo enojarme, no, aireaos dice. Te puede alguna situación generar enojo, pero que eso no te lleve a pecar. Que eso no te lleve a pecar. Se te cruzó un auto en la esquina y vos tenías la mano, vos tenías el paso. Y eso te va a afectar y sí, te va a agarrar un poco de enojo. Ahora, no quiere decir que porque te enojaste lo tengas que insultar, le tengas que gritar, tengas que pelearte. Ya está. Ponelo en manos del Señor y que el Señor lo pueda corregir para que no provoque un accidente. Lo perdonás y seguís. Ahora, ¿te puede generar un poco de malestar? Sí, claro que sí. Pero que eso no te lleve a pecar. Sembrar para cosechar. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. Por sus frutos los conoceréis. Porque cada árbol se conoce por sus frutos. Porque cada persona se conoce por su carácter, por su forma de ser, por su forma de actuar. Y aunque quiera demostrar algo que no es, tarde o temprano, demuestra quién es. Como dice el dicho, muestra la hilacha. ¿No? Hablando en términos del mundo. Muestra la hilacha, muestra quién es. Por más que la persona se haga la buenita, quiera demostrarte que es amable, en algún momento le sale lo que hay dentro del corazón. Entonces, debo sembrar para poder cosechar. Si quiero que sean respetuosos conmigo, debo sembrar respeto. ¿Sí? Si quiero que me respeten, debo respetar a los demás.
Si quiero que me amen, debo amar a los demás. Todo lo que siembre es lo que voy a cosechar. Fíjate de sembrar siempre en buena tierra, en aquellos que te edifican, que te construyen, que te sostienen. Siempre sembrar en aquellas personas que nos apuntalan en esta vida, que desean que te vaya bien. Sembrar para cosechar. Aquellos que te guían y te llevan por el buen camino. Sembrar en las cosas de Dios. Sembrar en tomar tiempo y apartar tiempo para el Señor. Sembrar en edificarte en la palabra, en la oración, en la intimidad con Dios. Sembrar tiempo en el Señor. Porque muchas veces hablamos de honrar al líder, de honrar al pastor, que está perfecto, está muy bien, porque son personas que te edifican. Pero nos olvidamos de tomarnos tiempo para Dios. Nos olvidamos en tomarnos un ratito para el Señor, que te está esperando. Te está esperando. Sembrá tiempo para Dios. Sembrá tiempo para Dios. Después tenemos las promesas. Sí, claro que sí. Si le damos al pobre, le prestamos a Dios. Si le damos a la viuda y al huérfano, le estamos prestando a Dios y Dios te lo va a retribuir multiplicado. ¿Sí? Sembrar en buena tierra, sembrar en aquellos que te edifican, aquellos que construyen, aquellos que te guían, sembrar en la obra del Señor. Pero hay algo muy importante. Muy importante. Sembrá tiempo con el Señor, que vas a cosechar bendiciones. Vas a cosechar del amor de Dios para tu vida. Vas a cosechar conocimiento. Y hoy espero que haya entrado luz a tu vida. Y que hayas identificado qué es lo que traba o qué es lo que impide que el Señor pueda fluir con total libertad en tu vida. Y cortar con eso, cortar teniendo comunión con el Señor, orando y clamando a Dios. Vamos a orar, vamos a hacer una oración general por esto que estuvimos ministrando y luego vamos a estar orando por cada petición, por cada uno de ustedes. Padre Dios, en el nombre de Jesús, pongo a cada una de las personas que hoy se ha conectado en tus manos y te pido, Dios de gloria, que esta palabra que hoy hemos dado, que ha llegado a su intelecto, tu Espíritu Santo, lo lleve a sus corazones para que lo puedan practicar y llevar en su diario vivir, para que puedan agradarte cada día más y para que Satanás huya de sus vidas, no tenga ya más parte ni derecho ni memoria sobre sus vidas. Atamos y reprendemos todo espíritu que haya venido a sus vidas a atormentarlos, a trabarlos, Señor, a impedir que fluya el mover de tu Espíritu Santo en sus vidas. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera. No tiene parte ni derecho ni memoria ningún obrar de Satanás en sus vidas. Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesús, todo espíritu que haya entrado a través de la falta de confianza, a través de la falta de fe, Padre, a través del haber puesto el yo por delante,
a través del orgullo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. No tiene parte ni derecho ni memoria sobre las vidas que hoy se han conectado, Señor. Todo orgullo se va. Toda idolatría, Padre. Toda idolatría se va. Todo espíritu que haya entrado sus vidas a través de la idolatría, a través del Ganchito Gil, a través del Umbanda, a través de Salamuerte, a través de San Jorge. Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, a través de los santos, de las estampitas. Padre, lo echamos fuera en el nombre de Cristo y no tiene parte, ni derecho, ni memoria sobre las vidas de los que hoy se han conectado. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, todo espíritu que haya entrado a través de la idolatría, a través de las vírgenes, Padre, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Rompemos todo obrar del infierno, todo estratagema diabólico, lo echamos fuera en el nombre precioso de Jesús. Y Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra. Padre, que podamos tener más fe para confiar en ti. Dios de gloria, si hay algún corazón que tiene problemas para perdonar, te pido, Dios de gloria, que en este día tú le estés dando la convicción para que pueda llevar este acto adelante y perdonar a aquellas personas que lo han dañado, que lo han ofendido. Dios de gloria, en el nombre de Jesús, que podamos confiar y tomarnos tiempo para estar en tu presencia y ser guiados por tu Espíritu Santo. Dios, ayúdanos, fortalécenos, edifícanos en tu palabra, que podamos tener más conocimiento de ti. Dios de gloria, en el nombre de Jesús, ilumina los corazones y deshago todo velo que impide que pueda resplandecer la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y declaro libertad, porque en la cruz del Calvario la sangre derramada nos dio libertad, nos hizo libre de todos nuestros enemigos, porque no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo fue sujeto bajo sus pies. Cristo en la cruz del Calvario venció. Y nosotros somos más que victoriosos en su nombre. Lo declaramos, Padre. Declaramos victoria para nuestra vida. Declaramos victoria y cambiamos nuestra manera de pensar. Cambiamos nuestra manera de pensar. Y empezamos a pensar como Cristo. Empezamos a pensar en positivo. Empezamos a pensar con fe. Que tú eres nuestro alto refugio y nuestra fortaleza. Gracias te damos, Señor, por esta libertad. Gracias te damos, Señor, por esta libertad. Y si hay alguno de mis hermanos que está padeciendo una enfermedad, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, son sanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.